Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Joshua Martínez y bienvenidos a otro capítulo de biología. Esta vez vamos a comenzar con los ejercicios del área 2 a su petición. Recuerden que compartir los videos, darle like, dárselo a tus amigos, compartírselos, no te cuesta nada y a nosotros nos motiva y nos ayuda bastante para poder seguir con este proyecto y poder seguir ayudando a esta comunidad estudiantil porque nosotros sabemos lo que necesitas. Perfecto, entonces en la Asociación de Matemáticas Románticas y Estumédicos comenzamos con los ejercicios de área 2. Primero, número 1. Su primera pregunta dice, correlacionar las características morfológicas con el tipo de célula al que corresponde. Y tenemos dos tipos de células generales, procariotas y eucariotas. Y bueno, tienen estas características. Primera característica es el ribosoma 70S. En la investigación de la biología molecular y celular, para poder aislar a los organelos, se utiliza la centrifugación. Y de acuerdo al nivel de acuerdo a las características de la centrifugación, nosotros obtenemos un índice. Ese índice se llama índice de sedimentación. Y los ribosomas de las células procariotas tienen un índice de sedimentación de 70S. Es importante porque el de las células eucariotas tiene un índice de sedimentación distinto. Tiene un índice de sedimentación de 80S. Por lo tanto, yo sé que esto es de una célula procariota. Segunda característica, cromosoma circular y desnudo. Y esto me recuerda a cuando estaba en medicina en mis clases de infectología, me lo preguntaron todavía en ese momento. Las células procariotas no tienen membrana nuclear, entonces a eso se refiere la palabra desnudo. Y dos, recuerdan que el material genético se va condensando cuando va a dividirse, y esos hasta toma formas características, a eso se le llaman cromosomas, pero como ellos tienen menos material genético, el cromosoma es circular y nada más medio enredadito. Entonces esto es una característica de una célula bacteriana, procariota. C. Sistema de endomembranas. Como bien les mencioné sobre las características de las células eucariotas, tienen organelos, y estos organelos poseen sus propias membranas, como la mitocondria, como los retículos endoplásmico liso y rugoso, como el aparato de Golgi. Todos estos organelos son membranosos, entonces poseen un sistema de endomembranas. En cambio, las células procariotas poseen organelos que no tienen membranas. Entonces, esta es una característica de células eucariotas. Eucromatina y heterocromatina. Esto es de células eucariotas. El material genético en las células eucariotas en el núcleo puede estar muy condensado o puede estar un poquito más laxo. Esto tiene implicaciones funcionales en cuanto a la transcripción génica. Entonces, cuando el material genético está un poquito más condensado, se le denomina heterocromatina. Y cuando está un poquito más laxo, se denomina eucromatina. Todo esto en el contexto de un núcleo. Entonces estamos hablando de características de células eucariotas. Entonces tu respuesta correcta es el inciso D. Y el tip que viene aquí, tal vez no te sepas estas dos características que pueden llegar a ser un poquito más precisas de células procariotas, pero dentro de todos los incisos, si tú te sabes las características de las células eucariotas, solamente un inciso correlaciona el 1 y el C y el 1 y el D, que es el inciso D. Entonces, aunque no te sepas esto, puedes tener la respuesta correcta teniendo, aunque sea la mitad del conocimiento. Muy bien, vamos con la pregunta 2. De las siguientes sustancias, se identifica cuál de ellas puede atravesar la membrana celular por difusión simple. Y tenemos de opciones el cloro, la albúmina, la glucosa y el colesterol. Antes que nada, tenemos que explicar los mecanismos de transporte en los medios, ¿no? Bueno, las células están aquí en un medio líquido. Entonces aquí están las células de tu cuerpo, ¿no? Como todo medio líquido, recordemos que las partículas, dependiendo de la energía que tenga ese sistema, las partículas van a tener un movimiento. El movimiento de las partículas de los líquidos es un movimiento circular. Ahora, por el puro movimiento al azar de estas moléculas, una sustancia que esté en un lugar, vamos a poner aquí, a resaltar esta sustancia, puede llegar a otro lugar a lo largo del tiempo por el movimiento al azar de las moléculas.
Este tipo de transporte de solutos se denomina difusión. Ahora, las células tienen una membrana citoplasmática, que es la barrera entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Esta membrana es un punto de entrada y salida de sustancias, como la frontera de México a Estados Unidos, ¿no? Es un punto de entrada y salida de sustancias. Entonces, las sustancias pueden entrar directamente a la célula. Este tipo de sustancias que pueden entrar directamente a las células son las que tienen un permiso especial. Llamémosle que son sustancias pequeñas e hidrófobas. Hidrófobas es porque no tienen carga y no pueden interactuar con las parciales de carga de las moléculas de agua, como el aceite. Entonces, estas sustancias pueden pasar directamente por medio de la difusión simple. Este tipo de transporte se denomina difusión simple. Algunas otras sustancias, como la glucosa o algunos iones o cationes, tienen cargas o son proteínas muy grandes y necesitan otro tipo de transporte. Algunos son por medio de proteínas. Este tipo de transporte se denomina difusión facilitada, o bien, dependiendo de los mecanismos, podríamos clasificarlo en diferentes tipos de transporte, el cual es un tema mucho más amplio. Entonces, vamos a clasificar nuestras opciones que tenemos. Cloro, albúmina, tienen carga cuando están en medios acuosos. La glucosa, dependiendo del pH, tiene carga, pero lo que sucede mucho con la glucosa es que jala mucha agua también. Entonces, ella no pasa por difusión simple. El único que es hidrófobo de aquí es el colesterol. Así que tu respuesta correcta es la D. Y este es el mecanismo por el cual algunas hormonas a base de colesterol, como la testosterona o los estrógenos, pueden entrar directamente a la célula. Muy bien, vamos con la pregunta 3. La célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos: espacio, citoplasma, material genético, y también tiene la capacidad de realizar 3 funciones vitales: relación, espacio y reproducción. Muy bien, estos son 2 temas que hay que tener en cuenta. Los elementos básicos de una célula son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Entonces, en el primer espacio lo que hace falta es la membrana celular o membrana plasmática. De hecho, la única opción de los incisos es la única que tiene la membrana plasmática. Entonces ya saben cuál es la respuesta correcta. Y el otro espacio se refiere a las características de los seres vivos, de los cuales, pues dependiendo la bibliografía que consulten, hay algunas variaciones. Estas son las que considero son las básicas, las 7 características básicas. Y dentro de estas, la que está relacionada es la de nutrición. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Membrana plasmática y nutrición.